Domingo por la mañana, niños desayunando y viendo a su héroe favorito. Pero, ¿qué pasa cuando la historia se vuelve demasiado oscura? ¡Ya está muerto! ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Desde desvivisiones explícitas y traumas navideños. Hoy les traemos episodios de Kamen Rider de la era Heisei que traumaron a los niños y enfurecieron a los padres en Japón. Existe una organización independiente que supervisa la ética de la televisión japonesa, BPO, Broadcasting Ethics and Program Improvement Organization, creada en el 2003 por la cadena NHK para mejorar la calidad y credibilidad de los programas. Para la realización de este video, nos basamos en reportes de quejas de padres de familia a episodios polémicos de Kamen Rider de la era Heisei. Alerta spoiler. Como vamos a hablar de episodios que causaron conflicto, es obvio que va a haber spoilers, así que les pedimos disculpas y pues espero que también les llame la atención si no han visto alguna de estas series. Comencemos. El final de Shinji Kido, Kamen Rider Ryuki, episodio 49. Una Battle Royale entre 13 Riders donde solo uno puede sobrevivir. ¿Qué pasa cuando el héroe no gana al final? Shinji representa el ideal clásico de un Henshin Hero. Quiere salvar a todos, cree en la justicia y rechaza la violencia. Pero el mundo de Kamen Rider Ryuki es cruel. El protagonista muere desangrado tras salvar a unos civiles, un episodio antes de la batalla final. Este suceso rompió la regla de oro. El héroe siempre llega al final. Los padres protestaron porque el mensaje de la serie era nihilista. Todos los Riders mueren, no hay recompensa al heroísmo, y el sacrificio del protagonista no logra cambiar nada, y el conflicto continúa. Ver que el bueno de la serie no solo pierde, sino que muere sin cumplir su objetivo, para un niño esto es desconcertante. Ryuki fue un experimento muy arriesgado de Toei. Desde entonces, existe una regla no escrita que dice: el protagonista nunca muere de manera permanente. El cuello roto de Kaitsa, Kamen Rider Fights, episodio 48. A veces el sonido es más fuerte que la imagen. Fue un momento corto, pero imposible de olvidar. Hay un poco de tokusatsu en tu telenovela, así es como describiría Kamen Rider Fights. Masato Kusaka, Kamen Rider Kaitsa, no era el típico héroe, era el loquito del centro. Manipulador, celoso, amado y odiado por los fans. Sin embargo, seguía siendo uno de los protagonistas que los niños veían cada domingo. En el episodio 48, Kusaka estaba debilitado porque su cuerpo rechazaba el cinturón. La escena es fría y silenciosa, y en lugar de una explosión de chispas, la cámara se enfoca en el rostro de agonía de Kusaka, mientras que escuchamos un crujido de huesos seco y realista. Su cuerpo se desintegra en cenizas, simbolizando un final patético y doloroso. Se lo merecía el cabrón. La crudeza del sonido y el realismo de la ejecución física provocaron una ola de llamadas a la cadena. Los padres cuestionaron por qué una serie de superhéroes usaba efectos de sonidos de fracturas óseas. Toei tomó nota y desde entonces cambió cómo se muestran las muertes de los personajes o villanos. Se volvieron mucho más estilizadas. Por ejemplo, desvaneciendo en partículas de luz o efectos digitales. Todo con tal de evitar el impacto visceral de la fragilidad humana. Yo digo que no merecía menos ese cabrón. Gracias, Inoue, por llevarte a tu novio. Amé cuando pasó eso. Yo dije, por fin le hicieron algo a este güey. En fin, pobres niños. Yo feliz, ellos tristes. Kuga pierde el control. Kamen Rider Kuga, episodio 34 y 35. En el episodio 35 de Kamen Rider Kuga, titulado Amor y Odio, es uno de los momentos más oscuros y violentos de la franquicia. El episodio presenta al Gurongi Yaraji,
quien mata estudiantes de secundaria arrojándoles agujas, disfrutando el terror psicológico de sus víctimas. En este episodio la narrativa enfatiza la crueldad de manera más directa que en episodios anteriores. Por otro lado, Godai, que odia pelear y que solo usa sus puños para proteger la sonrisa de los demás, al enterarse de los procedimientos de asesinato de este Gurongi, simplemente pierde el control y saca toda su ira reprimida en un enfrentamiento brutal. El combate es muy explícito y se puede ver la sangre del villano salpicar con cada golpe. No hubo Rider Kick. Fue casi una fatality que le hicieron al pobre Gurongi. La expresión de furia ciega de Kuga al recordar a las víctimas fue lo que más aterró a los niños y enfureció a los padres. Debido a la naturaleza gráfica de este episodio, padres de familia expresaron quejas sobre la violencia en pantalla durante su emisión. Los padres decían que Kuga ya no parecía un héroe, sino un maniático. La BPO recibió quejas sobre la naturaleza sádica del héroe. Toei tuvo que justificar la escena como una representación de cómo el odio puede corromper. A partir de esto, Kamen Rider se alejó del realismo policial para adoptar un tono más místico y menos violento en las siguientes entregas. Como consecuencia, Toei dejó de usar el tono rojo en la sangre, reemplazándola por un color verde o blanco, y usando cada vez más las clásicas chispitas. Pero sí, Kuga es muy violento de inicio a fin. La verdad me sorprende que nada más esa escena les haya causado impacto. Casi todos los Gurongi hacían cosas muy feas a sus víctimas. Número 1. El trauma en Navidad. Kamen Rider Earthside, episodio 12. Domingo 25 de diciembre del 2016. Las familias celebraban la Navidad y mientras los niños en Japón desayunaban, rodeados de sus regalos, veían el episodio 12 de Earthside. Todo iba como el típico especial de Navidad. Vaya, hasta hubo un segmento musical navideño interpretado por Poppy. Hasta que llegó la tragedia. Los niños que recibieron de Navidad juguetes de Kamen Rider Láser vieron como el villano Dan Kuroto desinstalaba de la vida a Kirilla bajo la lluvia. El impacto fue fuerte, fue inesperado, fue emocional y fue en una fecha simbólica. Los padres inundaron la BPO con quejas y subían en Twitter fotos de sus hijos llorando frente al televisor con un juguete de láser en la mano. Acababan de regalarle el juguete de láser a sus hijos y 10 minutos después el personaje estaba muerto. La presión fue tan masiva que Toei tuvo que cambiar el guión de la serie para traerlo de vuelta meses después como un bookster. Además, se instauró la prohibición interna de matar personajes principales en episodios que coincidían con campañas de ventas importantes, Navidad o vacaciones de verano. También se estableció que el especial de Navidad debe ser un episodio alegre o de relleno, para no dañar las ventas. Así, y el corazón de los niños, obviamente. Esta nota me dio mucha risa porque al final de cuentas todo depende de las ventas. Los niños no importan, las ventas, carajo. Pero bueno, como dato adicional, Toei Tokusatsu Fan Club puso a la venta una camiseta exclusiva de edición limitada en conmemoración de esta muerte. Dice Game Over, Kamen Rider Láser, 25 de diciembre de 2016. Como quiera le sacaron dinero, a pesar de las quejas. Pero bueno, en fin, sí, Japón. Kamen Rider siempre ha sido más que una serie para niños. Es una franquicia que constantemente empuja los límites. ¿Hasta dónde se puede llegar antes de dejar de ser para niños? Ahora dime tú, ¿qué otros episodios de Kamen Rider crees que hayan causado traumas en las infancias japonesas? ¡Oh! ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! Que se jodan los niños. No es cierto, no es cierto. Hay gente que dice, es que no es para niños, pero por algo se preocupa a Toei por las ventas y le hace caso. Si no fuera para niños, no tendría el horario que tiene. Pero bueno, ya, aquí ustedes díganme qué opinan al respecto.
Y a quienes están por ahí, les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda en YouTube. Muchos saludos a todos y ahí les encargo.